Muy buenas tardes. Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco, División Química, de la carrera Ingeniería Química en Procesos Industriales. Nosotros somos el equipo número 3, formados por la compañera Reina Elisa Bustos Ramos, María Amparo Lara Álvarez, Joel Alejandro Gómez Mayo, David Alejandro Jiménez Morales y un servidor, Agustín Paz Hernández, con el propósito de impartir un tema de exposición de la materia Operaciones Unitarias Avanzadas, con el profesor, el ingeniero René Méndez Villegas. La introducción es: el presente trabajo hablará sobre los diferentes intercambiadores de calor con el fin de conocer el funcionamiento de solo 4 diferentes dispositivos y el uso apropiado que se le debe de dar, ya que maneja diferentes flujos, la cual demuestra los distintos dispositivos, tales como el intercambiador de calor de placas, que es un intercambiador que funciona verticalmente, donde tiene una entrada y salida de flujo frío y una entrada y salida de fluido caliente, y se controla al ritmo o resultado deseado, ya que éste trabaja de arriba hacia abajo. El intercambiador de calor de doble tubo es un dispositivo que estructuralmente está armado con un funcionamiento horizontalmente, donde están unidos con un tubo en forma de codo. El siguiente dispositivo es el intercambiador de calor de coraza o carcasa. Este dispositivo, la cual, según González Medicinábal, Docinda, Guía de Intercambiadores de Calores, Tipos General y Aplicaciones Sartenajas 2002 32P, es el equipo que se maneja más en la industria de la energía, gas, química, entre otros. Este componente cuenta con carcasas a sus extremos, sosteniendo un tubo de cristal donde en su interior se encuentra un banco de tubos menores donde trabajan los fluidos calientes, y su exterior de bancos de tubos se mantiene en fluido frío. Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común en la amplia variedad de aplicaciones, desde los sistemas domésticos de calefacción, acondicionamiento de aire, hasta los procesos químicos y la producción de energía en las plantas grandes. Los antecedentes: originalmente se creía que dos sistemas alcanzaban el equilibrio térmico mediante la transferencia de una sustancia llamado calórico, que en 1798 el conde Rumford de Baviera desarrolló un experimento para demostrar que aun cuando una herramienta de taladrar no cortaba totalmente el metal del cañón, este producía el suficiente calórico para que el agua hirviera, con lo que se observó que en tanto el trabajo mecánico desarrollaba, la herramienta era una fuente calórico inagotable, con lo que Rumford desechó la teoría del calórico con base en sus experimentos, y surgió que la explicación debía estar relacionada con el movimiento. Por lo tanto, la idea del trabajo mecánico es responsable que se introdujera el concepto de calor. Buenas noches, mi nombre es Joel Alejandro Gómez Mayo y les vengo a hablar acerca de los tipos de intercambiadores de calor que existen, además de los tipos de flujo. Uno de estos intercambiadores de calor es el de doble tubo. Estos intercambiadores de calor son los más sencillos que existen, además de que son equipos de muy bajo costo y con una simpleza en su construcción, y sus necesidades son de mínimo mantenimiento. Otro de esos intercambiadores son los de placas. Estos están formados por una serie de placas puestas una delante de otra en paralelo, con unos espesores de entre 0.0635 a 0.127 centímetros de grosor de cada placa. Luego, las ventajas de estos intercambiadores de placas es que su mantenimiento es relativamente más sencillo que el de doble tubo, y el método de limpieza para retirar el exceso de fluidos que queden dentro de ellas es muchísimo más fácil y muchísimo más efectivo. Otro de estos intercambiadores de calor son los de serpentín. Estos intercambiadores de calor son muy básicos, pero cuentan con una funcionalidad muy precisa.
Consiste en un serpentín colocado en un recipiente por el cual circula agua de enfriamiento. Sus principales aplicaciones se hacen en el enfriamiento de gases a alta presión y cuando se tiene el interés de detectar fugas de forma sencilla. Los intercambiadores de calor de tubo y coraza cuentan con una construcción muy básica, pero comúnmente utilizadas en la mayor parte de los intercambiadores de calor. Al flujo del fluido dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno, y aquel que fluye en el interior del contenedor como fluido de carcasa o fluido externo. Estos equipos tienen la ventaja de ser compactos y de soportar presiones tan altas mayores a 400 atmósferas. Son de los intercambiadores de calor más utilizados en la industria. Los fluidos que pueden manejar son gases o líquidos, incluyendo cambios de fase. Los tipos de flujo que existen son el flujo paralelo, en el cual cuando el flujo interno o de los tubos y el flujo externo o de la carcasa fluyen en la misma dirección. En este caso, los dos fluidos entran al intercambiador de calor por el mismo externo y estos presentan una diferencia de temperatura muy significativa. En el caso del contraflujo, se presenta un contraflujo cuando dos fluidos fluyen en la misma dirección pero en sentidos opuestos. Eso quiere decir que los fluidos pueden entrar en sentidos opuestos al intercambiador de calor, uno por un lado y otro por el otro. Y la última sería la del flujo cruzado. En esta de flujo cruzado, el intercambiador de calor es uno de los en los que fluye de manera perpendicular al otro fluido, es decir, uno entra de un lateral al otro mientras el otro entra de un lado superior a un lado inferior o viceversa. Buenas tardes, mi nombre es David Alejandro Jiménez Morales. A mí me tocó explicar el tema de tipos de intercambiadores de calor de tubo y coraza. Los intercambiadores de calor de carcasa y tubo están compuestos por dos tubos cilíndricos montados dentro de una carcasa también cilíndrica. Un fluido circula por dentro de los dos tubos y el otro por el exterior. El fluido del lado de la carcasa son de tipo de intercambiadores de calor más usados en la industria. Intercambiador de calor tipo U. Este es un intercambiador más usado en la industria. Los tubos son doblados en forma de U y están unidos a una única placa portatubos. Por lo tanto, el tipo de tubos en U está limitado a trabajar con fluidos no ensuciantes en el lado del tubo, aunque algunos fluidos ensuciantes pueden ser transportados por el lado de la carcasa. La principal ventaja del intercambiador de los tubos en U es que cada tubo puede extenderse o contraerse independientemente al estar unido a una única placa portatubos, y haciendo muy apropiado para servicios donde se presente choque térmico muy grande o para servicios de alta presión. Los intercambiadores de cabezal fijo son el diseño más simple de coraza y tubos y se construye sin juntas empaquetadas en el lado del casco. En otros intercambiadores de este tipo se solda de la coraza y los cabezales a la placa portatubos o espejo, formando una unidad integral. A veces el diámetro de la placa portatubos se extiende más allá del diámetro de la carcasa, que tiene en su periferia una brida con agujeros para pernos, los cuales permiten unir las placas portatubos a los cabezales. Este tipo de intercambiador de carcasa puede ser llenada completamente de tubos para lograr la máxima transferencia de calor. Por esto incrementa la caída de presión en los lados de la carcasa y limita el intercambio de calor a servicios relativamente limpios. Intercambiador de cabezal flotante. Este tipo de intercambiador se caracteriza por tener una hoja de tubos fijas, mientras que la otra flota libremente, permitiendo el movimiento diferencial entre la coraza y los tubos. Hay dos tipos básicos de intercambiadores de cabezal flotante. Uno emplea un cabezal flotante, es decir, deslizante, con o sin anillos seleccionados. El otro usa una empaquetadura que permite la expansión térmica. Este se llama comúnmente intercambiador de cabezal flotante de unión empaquetada.
y no se usa en servicios de fluidos peligrosos o cuando la fuga puede ser tóxica. Mi nombre es María Amparo Lara Álvarez y yo hablaré sobre el tema de usos y aplicaciones de los intercambiadores de calor de coraza y tubos. Los intercambiadores comúnmente usados por sistemas de mantenimiento, economía, montaje y construcción son los que a continuación se describen. 1. Intercambiador tipo U. 2. Intercambiador de cabezal fijo y 3. Intercambiador de cabezal flotante. Primero hablaré sobre el intercambiador de cabezal fijo. Se pueden utilizar en las siguientes situaciones. Si se desea minimizar el número de juntas, las temperaturas de trabajo no presentan un problema de tensión térmica. También si el fluido que circula por la carcasa es limpio y no es necesario desmontar el haz de tubos. También si se desea un alto grado de protección ante contaminación de las corrientes. Así también se puede utilizar doble placa tubular y se puede realizar una limpieza mecánica. El intercambiador de cabeza flotante, debido a su alto costo, es muy complicado verlo en las industrias. Sin embargo, también entra entre los más comunes. El intercambiador de calor tipo U, se aplica si el fluido que circula por los tubos es limpio, también si es a alta presión uno de los fluidos. Las temperaturas de trabajo requieren dilatación térmica para que no se produzcan tensiones excesivas. Los intercambiadores que trabajen con H2 a alta presión, realizando un intercambiador soldado sin posibilidad de extraer el haz de tubos, para permitir que la entrada del fluido en la carcasa no se produzca directamente en el haz de tubos. También se requiere utilizar doble placa tubular. Se desea un alto grado de protección ante contaminación de las corrientes. Este intercambiador presenta algunos inconvenientes, como son la limpieza mecánica de los tubos en su interior es muy difícil. La vibración debido al flujo de la carcasa puede ser un problema en los tubos más externos. Tienen menos áreas de contactos en comparación con los tubos rectos. Los tubos internos son difíciles de reemplazar, teniendo muchas veces que extraer también algunos tubos exteriores. Presenta una mayor erosión en su interior cuando las velocidades por los tubos son elevadas. Aumenta la pérdida de carga debido al cambio de dirección en la curva. Los intercambiadores de tubo y carcasa o tubo y coraza se diseñan de acuerdo a los estándares publicados por la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Tubulares, conocido como TEMA, Tubular Exchanger Manufacturers Association. En Europa, por lo general, se emplean las normas D y N. TEMA presenta 3 estándares para la construcción mecánica, los que especifican diseño, fabricación y materiales a utilizar en los intercambiadores de tubo y carcasa. Estos son clase R, clase C y clase B. La clase R es para aplicaciones en petróleo y procesos relacionados. La clase C para aplicaciones en procesos y comerciales. La clase B para servicio en procesos químicos. Son aplicables con las siguientes limitaciones: el diámetro interno de la carcasa, la presión, la relación diámetro interno carcasa con la presión. La intención de cumplir con los parámetros anteriores es limitar el diámetro de los pernos utilizados en el ensamblaje del equipo y el espesor de la carcasa a 50.8 milímetros aproximadamente. Buenas tardes, mi nombre es Reina Elisa Bustos Ramos y yo les voy a explicar los componentes de un intercambiador de calor de tubo y coraza. Está conformado por cabezales, carcasa, boquilla de la carcasa, tubos, boquilla para los tubos, placa de tubos y deflectores. Como primer número empezaremos con la carcasa o coraza. La carcasa es el envolvente del segundo fluido y las boquillas son de los puertos de entrada y salida. Esto permite la distribución del fluido que viaja por los tubos. Se divide en 6 tipos. Para empezar, el tipo E es el más económico y eficiente. Este contiene 2 boquillas en los extremos. El tipo F se recomienda cuando existe cruce de temperaturas y se pretende lograr una contracorriente. El tipo G, su uso fundamental es la condensación de vapores, el cual el vapor entra por la parte superior dividiéndose por las placas.
El tipo J se usa para reducir la caída de presión y contiene una boquilla central y 2 de salida. El tipo K contiene el fluido que sufre un cambio de la fase, o sea, vapor. Normalmente se utiliza para generar vapor usado en las calderas industriales. El tipo H es equivalente a 2 corazas de tipo G. Contiene 2 boquillas en los lados superiores e inferiores. Los cabezales. Los cabezales se emplean para introducir el fluido caliente a los tubos y reconectar el condensador en el extremo opuesto. Estos soportan las boquillas de entrada y salida, así como las placas de los tubos. Existen diversos tipos de cabezales. Cabezal de tipo tapón es rectangular y está soldado al intercambiador. El cabezal de tipo placa de cubierta se puede remover la placa externa y este es usado en altas presiones. Los cabezales de tipo colector de tubos soporta altas presiones y el cabezal es de tipo redondo. El cabezal de tipo sombrero. Cabezal en forma de sombrero y soldado a placas de los tubos. Los tubos son los componentes fundamentales. Estos proporcionan transferencia de calor entre el fluido que circula por el interior de los tubos y la coraza. Los tubos pueden ser completos o soldados. Generalmente están hechos de cobre o acero. Los tipos de fluido que se pueden manejar en los tubos pueden ser corrosivos, con mayor presión, fluidos calientes. Estos son utilizables en la industria química y petrolera. El espacio de los tubos es la distancia corta entre los tubos que sirve para incrementar el coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa. Una de las ventajas del espaciado de los tubos consiste en que los tubos resultan accesibles para la limpieza externa y que tienen una baja caída de presión cuando el fluido fluye en la dirección indicada. Placa de los tubos. La placa de los tubos es generalmente una placa que ha sido perforada y condicionada para soportar los tubos, las empaquetaduras y las barras espaciadoras. Las placas de los tubos, además de cumplir con requerimientos mecánicos, deben soportar el ataque corrosivo por parte de ambos fluidos y debe ser químicamente compatible con la materia de los tubos. Hay 2 tipos de deflectores, transversales y longitudinales. El propósito de los deflectores longitudinales es controlar la dirección general del flujo del lado de la carcasa. Los deflectores transversales tienen 2 funciones. La más importante es mantener a los tubos en posición adecuada durante la operación. Los deflectores transversales pueden ser segmentados, el cual causa que el fluido pase sobre los tubos y evita la vibración producida por los vértices incluidos por el flujo.